estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús y los que se reúnen con él. Si nos preguntásemos quiénes iban generalmente a la sinagoga a oír la palabra de Dios, responderíamos que judíos piadosos que se interesaban por saber qué había dicho Dios sobre el pecado, la vida y la salvación. De forma semejante, en tiempos de Jesús, algunos judíos iban a la sinagoga buscando encontrarse con él, deseando escuchar palabras sorprendentes y ver señales extraordinarias. Pero, ¿y hoy? ¿Qué buscan hoy aquellos que se reúnen en los lugares de culto, que llamamos iglesias, donde la presencia del Señor ha sido prometida y donde la palabra de Dios es leída y meditada? El texto que estudiamos nos muestra que cerca de Jesús no solo hay personas creyentes, sinceras, interesadas en sus cosas, sino que hay otras personas que solo tienen curiosidad. Y lo que es peor, que también hay personas puestas por el maligno, por Satanás, que son como la cizaña que crece entre el trigo. Todo ello nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de personas asisten a las reuniones con Jesús? La presencia de Jesús, nuestro Salvador, fue prometida por él. Él mismo dijo que donde dos o tres personas se reunieran en su nombre, allí estaría él, allí estaría su presencia. Mateo 18:20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, Jesús prometió estar presente en las reuniones de creyentes, de discípulos que se reúnen en su nombre. Allí Él les enseñaría a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Lucas 4:31. Jesús les enseñaba en los días de reposo. Juan 14:18 y 26. No os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estaba en la tierra, cuando estaba presente entre los suyos de forma material, Jesús mismo enseñaba la palabra. Pero él dijo que cuando se fuese con el Padre, que enviaría al Espíritu Santo y por él, a través del Espíritu Santo, enseñaría a los suyos, recordaría a los suyos las enseñanzas que había transmitido. Por tanto, Jesús se reúne con los suyos para enseñarles físicamente cuando estaba en la tierra o a través del Espíritu Santo después de marcharse a la diestra del Padre. Y ante la presencia de Jesús se reúnen todo tipo de personas, personas diversas, que escuchan sus enseñanzas por la palabra de Dios. Marcos 1:21. Y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Lucas 4:36. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda? Donde el Señor está presente, la gente que se reúne puede escuchar su palabra. Pero también, además de las personas que escuchan la palabra,
donde Jesús está presente, pero también hay personas ajenas a Jesús que acuden a las reuniones de Jesús. Personas, según la Biblia, poseídas por espíritus inmundos o demonios. También este tipo de personas acuden a las reuniones de Jesús. Nos dice Lucas 4:33 que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, donde estaban reunidos muchos buscando en Jesús su palabra, su autoridad, donde buscaban ver, contemplar sus prodigios, sus maravillas, donde estaban aquellos que tenían fe en Jesús, habían otros que tenían espíritus inmundos, que tenían demonios en su interior. Marcos 1:24, uno de estos le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Es uno el que está hablando y habla en plural. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Aquel individuo que hablaba con Jesús tenía varios espíritus inmundos, varios demonios en su interior. Por tanto, donde Jesús se reúne con los suyos, allí también hay personas que no han sido invitadas, pero que están presentes. Al demonio le gusta ir al culto, le gusta ir a las reuniones con Jesús. Y alguien dirá: ¿cómo es eso? Bueno, lo acabamos de leer. Allí estaban reunidos en la sinagoga a muchos que escuchaban a Jesús y otros, los menos en este caso, claro, aquel individuo con un espíritu inmundo estaba también allí. ¿Qué sucede en un lugar donde está presente Jesús, su palabra y su poder? ¿Qué sucede? Bueno, en primer lugar, que se puede disfrutar de la presencia del Señor y de sus bendiciones. Si Jesús está en un lugar, está claro que podemos disfrutar del Señor, de su presencia, de su palabra, de su poder. Donde esté el Señor, allí hay bendición y vida eterna. Donde esté el Señor, allí hay siempre algo bueno y maravilloso. Podemos oír la palabra, la enseñanza, podemos ver las demostraciones del poder y de la gracia del Señor. Marcos 1:22, 25 al 26. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Este texto nos muestra dos cosas que sucedieron en aquel día. La primera, unos se admiraban de su doctrina, porque se admiraban de Jesús, de su forma de hablar, el contenido de su enseñanza. Por tanto, había quienes estaban aprovechando la presencia del Señor para bien, para bien. Pero el texto también nos dice de que Jesús, el Jesús que estaba enseñando con autoridad y con poder y gracia, a otro, al endemoniado que estaba allí, le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Por tanto, en el mismo lugar, en el mismo momento, Jesús estaba dando palabras admirables, enseñanzas maravillosas, y también estaba reprendiendo al demonio que estaba en aquella persona. En el mismo acto, en el mismo lugar,
Jesús estaba haciendo las dos cosas, enseñando a unos, edificando a unos y reprendiendo a otros. Nos dice Juan 6, 45, 47 y 49, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Juan 6, 50 al 51 y 59. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estas son las cosas que Jesús habló aquel día, en aquel momento. Estas son las cosas de las que hemos leído que algunos se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer. Que todo aquel que viene a Jesús va al Padre, que todo aquel que va a Jesús tiene vida eterna, que Él es el pan de vida, Él el pan de vida, que el que de Él come por medio de la fe tiene vida eterna, vivirá para siempre. No es extraño que muchos se quedasen admirados por estas palabras, porque Cristo estaba hablando palabras de salvación, de vida eterna, estaba dando palabras de esperanza. Por tanto, en el mismo acto en la sinagoga, Jesús dijo estas cosas tan hermosas. Y las decía estando también allí un hombre con un demonio. O sea que fíjense también las cosas que escuchan los demonios. Los demonios escuchan cosas maravillosas. Cuando ellos acuden a los lugares santos donde el Señor se reúne con los suyos, los demonios escuchan este tipo de cosas. Las escuchan los creyentes, los que aman a Jesús, los que siguen a Jesús, pero también las escuchan esas cosas los demonios. Por tanto, cuando escuchamos cosas maravillosas de Dios por su palabra, puede ser que cerca de nosotros esté alguien escuchando también esas cosas que no sea de Dios. No todos los que están en la casa del Señor son de Dios. No todos los que asisten a la sinagoga antes o al culto ahora son de Dios. Algunos escuchan, se maravillan, se asombran por las maravillosas cosas que dice Jesús, pero otros tienen demonios dentro, o si no tienen demonios dentro no son nada, son incrédulos, son como los escribas y los fariseos. Así tristemente sucede. Podemos estar cerca de Jesús, escuchando sus palabras maravillosas, y también al mismo tiempo cerca de personas que tienen espíritus inmundos o demonios. Puede suceder ambas cosas al mismo tiempo. Porque los endemoniados también se acercan a Jesús. También. También buscan la presencia de Jesús. No para escuchar estas cosas maravillosas, aunque las escuchen, pero no ese es el propósito. Los demonios se acercan para tratarlo con irreverente santidad. Lucas 4, 33 al 34. Un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aparentemente en estas palabras no hay nada, aparentemente, nada malo, porque, bueno, Jesús era Jesús Nazareno,
Jesús era el santo de Dios. Todo lo que el demonio dice, pues aparentemente, pues está bien. Pero fíjense que el texto dice que exclamó a gran voz. Estas cosas no las dijo aquel hombre endemoniado eh, en un tono de tranquilidad, de serenidad, sino gritando. Y está en el grito el que estas cosas que eran ciertas se estaban diciendo con un propósito, pues, digamos, de irreverencia hacia Jesús. Exclamó a gran voz diciendo, déjanos. Esta palabra no es muy amable. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Por tanto, a pesar de que algunas cosas que decían los demonios eran ciertas, la forma en que las decían, la forma irreverente, la forma a través de la gritería, a través de alzar la voz, mostraba que aquellos demonios que estaban en aquel hombre realmente pues no tenían lógicamente la actitud correcta. El demonio nunca tiene la actitud correcta ante el Señor, ante Jesús. Los endemoniados conocen bien a Jesús, pero no lo conocen como lo conocen los creyentes, los que se salvan. Los endemoniados conocen a Jesús sabiendo que serán castigados, sabiendo que el Señor les rechaza, sabiendo que el Señor les condena. Es un conocimiento distinto. El conocimiento que tiene un creyente es un conocimiento de haber recibido perdón, la comprensión del Señor, el perdón, la vida eterna, saber que el Señor está con ellos. Pero los demonios conocen al Señor de otra manera. Saben que el Señor eh, tiene conocimiento de su maldad, de su inmundicia, de su actitud negativa, y es otra cosa totalmente muy distinta. La actitud que tienen los endemoniados hacia Jesús. Ellos tienen miedo, temor, porque saben que serán castigados. Un creyente nunca debe tener temor ante el Señor, sino fe, sino esperanza. Marcos 1, 23 al 24. Un hombre con un espíritu inmundo dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios le tienen miedo al Señor. Los creyentes no le tenemos miedo al Señor. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro escudo. Él es quien nos guarda, quien nos protege, quien nos ayuda. Los creyentes no tenemos miedo al Señor. Le tenemos amor, le tenemos confianza, le tenemos esperanza. Pero los endemoniados se encuentran en el otro extremo. Ellos hablan con Jesús, pero les piden cosas a Jesús que nunca recibirán de él. Porque Jesús nunca, nunca dejará que el mal siga adelante. Nunca. Los demonios lo que quieren es que Jesús les deje tranquilos. Sencillamente, déjanos tranquilos. Déjanos hacer. Estamos en esta persona, hemos entrado en esta persona y Señor, no nos molestes, déjanos estar aquí y hacer todo lo que queremos hacer, toda la maldad que queremos hacer en esta persona y también en otras. Esto es lo que quieren los demonios, que el Señor les deje tranquilos, que no se meta con ellos. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Pero los demonios no pueden esperar que el Señor les deje tranquilos. Lucas 4, 33 al 34. Un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo exclamó diciendo, déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Esto es lo que quería el endemoniado. Pero Jesús reprendió a los demonios y liberó de ellos al hombre que estaba cautivo.
El Señor reprende el mal y al maligno. El Señor no es indiferente ante el mal, no es indiferente. Nadie puede pedirle al Señor que, bueno, Señor, déjame ser como soy. Yo soy malo, yo soy amigo de pecadores, yo hago el mal y sigo el mal y, Señor, déjame ser así. El Señor tiene de sí siempre el deseo de luchar contra el mal, de hacer frente al mal, a la mentira. Lucas 4:35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Marcos 1:25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Lo mismo en Lucas que en Marcos. Cállate y sal de él. El demonio quiere que el Señor le deje tranquilo, pero Jesús le dice, cállate y sal de él. El demonio se resiste a salir del hombre porque el demonio quiere hacer el mal, quiere destrozar la vida de personas y hundirlas en la miseria y burlarse de alguna manera de Dios, porque el ser humano es creación de Dios y al diablo le gusta hacer que esa creación sea pisoteada por él y humillada por él. En este caso, el demonio se resistió a salir de aquel hombre. Lucas 4:35. El demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Hubo una resistencia, derribándole en medio de ellos. Pero finalmente salió y no le hizo daño alguno al hombre. Marcos 1:26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Al salir del hombre poseído, el demonio se fue de él. Se fue de él. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con los demonios que salen de una persona? ¿Se destruyen? ¿Qué pasa con esos demonios? ¿A dónde van? Pues tenemos que decir que depende. Sin vida humana o animal propicia donde mudarse, los demonios mueren. Lucas 4:34. Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Fíjense lo que dijeron los demonios. ¿Has venido para destruirnos? Los demonios pueden ser destruidos, según estas propias palabras del demonio. ¿Has venido para destruirnos? ¿Cómo pueden ser destruidos? Si son sacados de una persona donde moran y no encuentran otra habitación, otra morada, pues se desprende de esto que se destruyen. Mateo 8:31-32. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y todo el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Parece ser que de las personas pueden ir a animales, los demonios, lo que se deduce claramente de este texto, pero cuando el Señor despeñó a los cerdos y los cerdos murieron, no teniendo dónde ir los demonios, perecieron en las aguas, dice el texto, perecieron en las aguas. O sea que finalmente los demonios perecieron, fueron destruidos. Y fueron destruidos al morir la vida, en este caso animal, donde moraban ellos, los demonios. Por tanto, de todo esto se deduce que los demonios pueden coexistir en vidas humanas o animales, morando en personas o en animales. Y si salen de allí y no tienen otro lugar donde ir, mueren. Por tanto, de todo esto que hemos visto,
encontramos que la gente diversa que se reúne con Jesús en torno a él, unos escuchan la palabra maravillosa, una palabra que habla de salvación, de vida eterna, la creen, la siguen, y otros sencillamente la rechazan, o puede que incluso teniendo algún demonio, pues tengan otra actitud negativa hacia Jesús. Marcos 1, 21 al 22. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina. Ya hemos visto antes esto. En general, esta era la respuesta mayoritaria de los que se reunían con Jesús en las sinagogas, de los que se reúnen con Jesús hoy también en cualquier lado. Gracias a Dios, creemos que la mayor parte de los que se reúnen en torno a Jesús lo hacen para escuchar su palabra, para admirarse de la doctrina, de la enseñanza de la palabra. Pero también otros se asombraron en su momento y se preguntaron sobre cuál era el poder por el que Jesús obraba en la gente. Obviamente esta gente no había entendido lo fundamental, que Jesús salva y que Jesús sana, ambas cosas. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Así pues, hay personas que escuchan y entienden y se maravillan. Hay personas que escuchan y no entienden y se hacen preguntas. Hay quienes incluso discuten lo que escuchan, sobre lo que escuchan, discuten. Marcos 1:27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Fíjense qué distinta la reacción de las personas. Unos escuchan, se maravillan, otros escuchan y no entienden, otros escuchan y discuten. Qué distinta la actitud. El caso es que dice el texto, Marcos 1:28, que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Y dice Lucas 4:22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Todo el mundo habla de Jesús, de alguna manera. Muchos hablan de Jesús. No todo el mundo que habla de Jesús es salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. Pero mucha gente habla de Jesús. Mucha gente oye su palabra, sus enseñanzas maravillosas. Unos se maravillan, otros no la entienden, otros las discuten, otros rechazan. Muchos escuchan la palabra de Jesús. Los que se reúnen con Jesús son personas de origen y propósito diverso. Jesús prometió su presencia a los suyos. Donde dos o tres estén reunidos en su nombre, allí está Él. Jesús prometió su presencia a los suyos para mostrarles su palabra y su poder. Pero otro tipo de personas, además de los suyos, de los creyentes, se presentan ante Jesús. Otro tipo de personas. Pero solo los creyentes disfrutan de las bendiciones prometidas por el Señor en su palabra. Solo los que están en torno a Jesús con fe disfrutan de la presencia de Jesús. Los que tienen espíritus malos buscan permanecer entre los justos sin cambiar, solamente para influirles negativamente. Y los que no entienden o rechazan, pues también buscan de alguna manera contradecir y hacer que
las reuniones de Jesús no sean todo lo maravillosas que son. Pero Jesús reprende el mal y al maligno y libera a los que están cautivos por él. Jesús reprende el pecado. Y en la misma reunión, con la misma palabra, Jesús da fe, da gracia, da misericordia, y en la misma reunión Jesús reprende el pecado. Por tanto, que Dios nos ayude a entender que cuando hablamos de estar reunidos con Jesús, no estamos reunidos solo los creyentes, los que le amamos y le buscamos con fe sincera, sino que también hay otro tipo de personas con actitudes diversas, incluso con espíritus inmundos, y esto es lo que hace que muchas veces las reuniones en torno a Jesús no sean todo lo que desearíamos o que queremos, porque depende de esa diversidad de personas que se reúnen en torno a Jesús. Lo importante para los que creemos es que Él nos da palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Que el Señor nos ayude a entender por su gracia y por su amor. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra. Ayúdanos a entender que ese momento maravilloso que tenemos como hijos tuyos, como discípulos de tu Hijo Jesús, ese momento maravilloso que tenemos reuniéndonos periódicamente en torno a Jesús, en torno al Espíritu Santo, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entender que a veces queda empañado por la presencia de personas que no te conocen o que no conocen a la salvación o que tienen algún espíritu inmundo. Ayúdanos, Señor, a entender que estas cosas que son extrañas no debemos verlas como raras, sino que tristemente suceden porque en torno a ti, en torno a tu Hijo, se congregan los tuyos, pero también los que no son tuyos. Ayúdanos a entender todo esto para así tener la actitud correcta, para no extrañarnos, para no caer en actitudes de negativo rechazo a tus cosas o de quedarnos de alguna manera decepcionados por momentos y situaciones que no nos gustan. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, para tener la firmeza, para tener la fe y la perseverancia que tú demandas de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra fiel y porque ella siempre tiene un contenido de vida eterna para nosotros. Gracias, Señor. También te suplico una vez más por los enfermos, por los débiles, por los afligidos, por los que te necesitan por cualquier causa, Señor. Sé con todos los tuyos. Y gracias porque eres bueno y porque eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.